lo que son los signos vitales. Ya les decía que es fácil para cualquier persona que sepa hacerlo, tomar la frecuencia cardíaca, tomar la frecuencia respiratoria, tomar la presión arterial, es sencillo. En el ámbito hospitalario, el personal de enfermería, auxiliares, licenciadas, estudiantes, internos, todo el mundo toma signos vitales. Pero los signos vitales no son meros números, no son números fríos que hay que anotar en una historia clínica. Los signos vitales son datos que nos indican funcionamiento del organismo. ¿Qué diferencia al médico del resto del personal de salud? Es la interpretación de los signos vitales. Interpretar cuándo, por ejemplo, a la hora de la presión arterial, cuándo la presión está elevada, cuándo está disminuida. ¿Y para qué interpretamos? La enfermera nos puede decir, doctor, la presión de ese paciente ha bajado, está a 60-40. Hasta ahí está su función. Para nosotros como médicos, ¿tú qué harías con una presión baja? Activarla. O sea, la clave es tomar decisiones. Con alteración de los signos vitales, el médico es el único que toma decisiones. Si la oxigenación está baja, se da la indicación de administrar oxígeno. Si la frecuencia cardíaca está disminuida con bradicardia, hay que darle algo al paciente para que su frecuencia suba. Si su presión está muy alta, se le dará un hipotensor. O sea, nosotros como médicos tomamos decisiones, interpretamos resultados y tomamos decisiones, ¿ya? La presión arterial, todo el mundo tiene una idea de qué es la presión arterial. Nuestro cuerpo es como una casa. Haga la comparación. Todo nuestro sistema vascular, arterial y venoso son como las cañerías que hay en la casa para que circule el agua. En la casa, en algunas casas hay una bomba que impulsa el agua. En otras está ahí arriba en el techo el tanque, y por la presión que se ejerce, la presión atmosférica, el agua circula. En nuestro organismo la presión la determina el corazón y es la que hace circular, es el que hace circular la sangre. Hay una fórmula, ahora que estamos aquí ya les puedo enseñar un montón de cosas. Hay una fórmula que regula la presión arterial. O sea, no es una fórmula para sacar la presión, no es eso. Es una fórmula que nos indica qué elementos controlan la presión arterial. Cuidado, confundan que es como una fórmula matemática para sacar el 120-80. La fórmula de la presión arterial nos dice que la presión arterial, o sea, PA, es igual a frecuencia cardíaca por la resistencia vascular periférica. La presión arterial tiene dos elementos que la controlan: la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Matemáticamente podemos indicar que es una relación entre ambos componentes de la fórmula directamente proporcional. Es como una multiplicación en una línea. Presión arterial, frecuencia cardíaca por resistencia vascular periférica. ¿A qué se refiere eso de directamente proporcional? Si uno de los elementos sube, la presión arterial va a subir. Si aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial sube. Si aumenta la resistencia vascular periférica, la presión arterial sube. Cualquiera que suba hace que la presión suba. Por eso es directamente proporcional. Si la resistencia vascular periférica baja, la presión arterial baja. Si la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial también tiene que bajar. Esa es la fórmula que controla, que regula la presión arterial. Si se dan cuenta, no es una fórmula matemática, es una fórmula más de interpretación. Pero como médicos, ¿para qué nos sirve? Para que cuando tu paciente le suba la presión, tú sepas que son dos cosas que han hecho que esa presión suba. Una
es la frecuencia cardíaca y otra es la resistencia vascular. Y también, ya de fisiología se deben acordar que la frecuencia cardíaca tiene dos elementos: gasto cardíaco y volumen minuto. Cualquier elemento, cualquier situación que produzca aumento del gasto cardíaco o aumento del volumen minuto hará que suba la frecuencia cardíaca y por ende la presión. Esa fórmula nos sirve para tomar decisiones, sobre todo en el tratamiento. Supongo que saben a lo que se refiere a la resistencia vascular periférica, ¿no? O sea, o no saben. Si no saben, díganme. Que yo hablo sabiendo o pensando que ustedes son aprendidos en fisiología. ¿Saben qué es la RVP, resistencia vascular periférica? Es la fuerza, la presión que se ejerce a nivel de los capilares periféricos. Para que la sangre pase del sistema arterial al sistema venoso, ahí donde se forman los capilares, la parte arterial es la que tiene fuerza. Los capilares venosos no tienen presión. Para que pase de un lado al otro, tiene que haber en ese momento presión que empuje la sangre de la parte arterial a la parte venosa. Esa presión de los capilares es la resistencia vascular periférica. Se llama resistencia porque es la presión que se opone a que la sangre circule, le da un alto para que no venga ni mucha cantidad de sangre entre el sistema venoso, ni poca cantidad de sangre. Va regulando una cantidad de sangre normal. Aumenta esa presión y es como pisar la manguera que está abierta. No se va a poder, o no va a poder el agua circular con todo su volumen. La sangre que está viniendo desde el corazón al llegar a los capilares periféricos se va a encontrar con un stop, con un alto que impide que circule, que entre a la parte venosa. Esa es la resistencia vascular periférica. Aumenta esa resistencia y por ende todo el aparato circulatorio arterial aumentará la presión interna que tiene y eso impide que la sangre circule adecuadamente. Y ese es el principal factor que produce elevación de la presión. Es el principal factor. ¿Para qué nos sirve saber eso? Para tomar decisiones. ¿Cómo voy a tratar a mi paciente? ¿Qué le voy a dar? Hay un amplio espectro de medicamentos antihipertensivos. Ya les adelanto cosas que van a ver en farmacología, en cardiología. Pero para hacer tratamiento de la presión, de la hipertensión arterial, no es agarrar un fármaco por agarrar y a la adivinanza, le daré este, le daré este otro. Entonces, ¿qué fármaco conoces de la antihipertensiva? Nifedipina. El nifedipin, ¿sabes de qué grupo es? No. Es de los bloqueadores de los canales de calcio. Tú, señorita, ¿qué otro medicamento conoces? Todos tenemos en casa antihipertensivos. Todos, supongo. ¿Tú lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Han escuchado hablar de algún fármaco antihipertensivo? ¿Sulfato de magnesio? No es. Secundariamente será un fármaco. Alfa-metildopa. La alfa-metildopa. Los sartán. El más conocido y famosísimo de los antihipertensivos es el losartán. ¿Saben de qué grupo es? Es de los ARA2. ¿Se acuerdan? De Bofisiopato, ¿no? Pero de fisiología se deben acordar del ciclo de lo que es renina, angiotensina, aldosterona. Ahí, en lo que es el cambio entre angiotensina 1 y angiotensina 2, que es vasoconstrictor, ahí está metida la renina, la aldosterona y demás. Ahí es donde actúa el losartán, el ARA2. Angiotensina, renina, aldosterona, eso significa ARA. ¿Qué hace el losartán? Bloquea ese circuito para que no se produzca o no se forme, no, la angiotensina 1 no cambia a angiotensina 2, que es vasoconstrictor. Entonces, si yo tengo el conocimiento de fármacos antihipertensivos, por ejemplo, el losartán, tengo que saber dónde actúa
¿El losartán me bajará la frecuencia cardíaca o me baja la resistencia vascular periférica? ¿Cuál baja? La resistencia vascular periférica. Entonces, si le doy un fármaco como el losartán, ya sé que va a actuar en el segundo componente de la fórmula de la presión. Otro que antes era igual que el losartán ahora, muy conocido, el enalapril. El enalapril pertenece a los IECAS, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, la que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Es un inhibidor de la enzima que produce esa acción. Igual, actúa a nivel del segundo componente, bloqueando la resistencia vascular. Si le doy losartán y el paciente no controla su presión, le doy enalapril, no controla su presión, le doy amlodipino, no controla su presión, ¿dónde estoy atacando? Toditos a un mismo componente. Se olvidan que hay otro, que es el de la frecuencia cardíaca. ¿Qué fármacos, qué grupo de fármacos me bajarán la frecuencia cardíaca? Es muy importante saber fisiología y fisiopatología. Los beta bloqueantes, porque el corazón late gracias a una acción de beta adrenérgica. Entonces, necesito un medicamento beta bloqueante. ¿Qué beta bloqueantes conocen? ¿Conocen alguno? Ahí están todos los OL: atenolol, propanolol, lisoprolol, carvedilol, rabetadol. Hay un montón de los que se terminan en OL. Todos esos son beta bloqueantes. Entonces, si tengo un paciente hipertenso, no le daré fármacos que van a actuar solo en un lado. Combinaré con los del otro lado y mi acción antihipertensiva será más efectiva. Esa deducción que estamos haciendo ahorita, otro personal de salud no la hace. La enfermera no lo hace. La auxiliar no lo hace. Ellos también toman presión arterial, pero no interpretan. Nosotros debemos aprender a interpretar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante de la presión? La presión sistólica es la presión de la sangre por la contracción de los ventrículos. Presión sistólica, la presión de la sangre por contracción de los ventrículos. La presión diastólica, la presión que queda dentro de los ventrículos cuando esto se relaja. Se contrae el ventrículo, expulsa sangre, eso determina la presión sistólica. Termina la contracción, el ventrículo se relaja y la presión que queda en el interior del ventrículo es lo que determina la presión diastólica. Por eso la presión sistólica siempre es mayor y la presión diastólica es menor. Los valores. Estos valores han cambiado, han ido cambiando desde hace mucho tiempo. Van variando de acuerdo no a criterios personales, sino a consensos. Este es un valor que se manejaba de 139,90, perdón, de 139 la presión arterial sistólica, de 89 a 90 la presión diastólica. No, perdón, de 90 a 139 la sistólica y de 60 a 89 la diastólica. Ahora, ¿cuál es el valor normal de la presión arterial? Todos hemos aprendido 120/80 y si les digo que eso está y no es de ahora. Los valores de la presión arterial son normales. Menos de 120 la sistólica, menos de 80 la diastólica. Es lo que actualmente se maneja. Y les indico, no de este año ni del año pasado, estamos hablando de por lo menos unos 5 años. ¿Sí? Estamos en 2022. Por lo menos desde el 2015, son 7 años que está manejando eso. La presión arterial normal, menos de 120 la sistólica, menos de 80 la diastólica. Ahora, en semiología, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo tomar la presión arterial? La presión arterial no es difícil de controlar. ¿Han hecho el ejercicio que les pedí?
Sean sinceros, ¿no? Controlen signos vitales en su casa con alguien, con un conejillo de indios. No ha querido, no tiene tiempo. Han controlado presión arterial. ¿Dónde se controla la presión arterial? En el brazo. No. ¿Dónde se controla la presión arterial? Señor, ¿qué está hablando? ¿Dónde se controla la presión arterial? En la arteria. Lo primero, no es en el brazo, es en una arteria. Se controla en una arteria. Hay que saber qué arteria. ¿Qué arterias hay para controlar la presión arterial? ¿Dónde tomarías tú la presión? ¿En qué arteria? En la carótida. O sea, le vas a poner el tensiómetro acá y lo vas a ahorcar al paciente. Porque aprietas la perillita, aumentas la presión y el paciente va a ponerse no, porque lo va a estar ahogando. Usualmente se controla en la arteria ¿qué arteria? En esta arteria es donde principalmente y usualmente se toma la presión. Si te llega un paciente accidentado, le han cercenado los brazos, ¿dónde lo controlas? Comparemos lo que es la extremidad superior con la extremidad inferior. En la extremidad inferior, ¿qué arteria hay? La arteria femoral. Paciente grave, quemado. Brazos quemados, piernas quemadas, muslos quemados. ¿Dónde vas a controlar la presión? En teoría puedes controlar la presión en cualquier arteria, pero en la práctica, ¿dónde puedes poner el tensiómetro? En la presión, en la arteria general, brachial, radial, cubital, puedes tomar en la arteria pedia, en la arteria poplita, en cualquier arteria que tengas acceso. ¿No? Primer error que se toma al controlar la presión arterial. Primer error. ¿Dónde se coloca el manguito? Si estamos viendo la extremidad superior, ¿no? Del pliegue del brazo hacia arriba, no colocar directamente ahí. ¿No? Primero. Segundo, ¿dónde se coloca la campana del fonendoscopio? Lo que he visto en todos los estudiantes que han ido a sus prácticas, he visto esto hasta en médicos, agarran la tela del manguito y le embuten ahí adentro la campana. Eso está mal, no se hace. ¿Por qué? Porque te da mala toma de la presión. Lo primero que debemos hacer, palpar la arteria. Primer paso, palpar la arteria que vas a controlar, donde vas a controlar la presión arterial. Palpas la arteria. Tienes que ubicar, tienes que tener sensibilidad, que eduquen sus dedos para palpar pulsos. Palpen aquí. Ahora, si yo fuera su paciente, ¿qué van a hacer? Estoy con mi chamarra. Quítese la chamarra. No me digan arremánguese. ¿Por qué? Vamos a presionar, poner acá la ropa y esto aquí ya va a ejercer presión. Entonces es mejor sacar la ropa al paciente y toda la extremidad descubierta para poder realizar una buena toma de presión. Bueno, está la extremidad descubierta, palpo la arteria. ¿No? Un par de segundos hasta hacer conciencia de la amplitud, todo lo que hemos visto en la anterior, de frecuencia, amplitud, de lo que es el pulso. Luego coloco el manguito. Cierro esta válvula para luego la perilla empezar a subir y la agujita empezar a subir. ¿Hasta qué número? Señor, ¿hasta qué número se sube?
120. 170. Señorita, ¿qué dice? ¿Hasta? 180. Señorita, hasta el final. ¿Hasta qué número sube la agujita del 180? Dice 180, 150. ¿No es 140? ¿Perdón? ¿No es 140? 140 dice compañero. Hasta 200. El total. Sería hasta no sentir el pulso del paciente. Es que yo les pregunto, ¿hasta cuándo van a seguir apretando y apretando y apretando? Si es hasta 140, y si el paciente tiene 180 de presión, si me dicen hasta 200, y si el paciente tiene 220 de presión, porque hay. Hasta se siente bien. Es que el error que se comete es poner el tensiómetro, poner ahí la campana y empezar a insuflar. Y no saben hasta qué número van a insuflar. No es hasta 200, hasta 250. No se pone la campana inicialmente. Solo el tensiómetro y palpo. Voy a palpar la arteria. Gracias a esa palpación, voy a ir insuflando, 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 insuflando. Y voy a percibir hasta dónde, en qué valor se perdió el latido. Puede ser en 130, puede ser 50, puede ser 200, pero estoy realizando una toma adecuada de la presión. Tengo que palpar la arteria y sin soltar la arteria empezar a insuflar. ¿Alguien tiene tensiómetro? ¿Ahorita? Ah, ya tiene tensiómetro. Yo tampoco sé. Vale. Eso vamos a ver en prácticas, en el segundo ciclo de las prácticas. Ahora estamos viendo cómo hacer estas clínicas. Pero ya les enseño, para recapitular. Pongo el tensiómetro, palpo la arteria. Primero palpo, veo dónde voy a tomar la presión. Segundo paso, pongo el manguito de tensiómetro. Cierro la válvula, vuelvo a palpar la arteria. Yo cuando soy derecho palpo con la izquierda y con la derecha empiezo a insuflar. En cada insuflación tengo que percibir que el latido siga. Sigue el latido, insuflo nomás. Sigue el latido, insuflo nomás. Sigue el latido, insuflo nomás. Se perdió el latido. Ah, hasta ahí insuflo. Hasta ahí. Retiro mi mano y coloco recién la campana del fonendoscopio. Recién se coloca. Y no es meter debajo la tela del tensiómetro, ¿no? Es colocar encima de la arteria que estaba palpando. Sujeto con la mano, le hago presión para que no se mueva y empiezo a sacar el aire de la perilla. Y tengo que escuchar los ruidos. ¿Qué ruidos son? Tienen un nombre. Ruidos de corotor. Sí se llaman ruidos de corotor. ¿Qué voy a escuchar? Voy sacando el aire del tensiómetro y donde escuche el primer pum, esa es la presión sistólica. Había silencio, 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 silencio. Va bajando la agujita y donde escucho el primer pum es la presión sistólica. Va a seguir bajando. Pum, 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 pum. Se pierde. ¿Dónde se toma la presión diastólica? En el último. ¿Cuál es el último? ¿Donde se pierde el sonido? No es en el último donde se pierde el sonido, es donde el sonido cambió de intensidad. El pum, 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 pum. Luego baja de intensidad y se pierde. La toma correcta es donde un latido antes, digamos, donde cambió de intensidad fuerte a una intensidad mucho más suavita antes de perderse. No es donde se pierde, es donde cambió de intensidad. Esa es la presión diastólica. Y obviamente tengo que estar mirando el relojito del manómetro para ver en qué valores está la agujita, para que así pueda anotar mi presión. ¿Cómo se toma la presión? Con todos estos instrumentos. Este que todos conocemos se llama esfingomanómetro. Todos tienen, por lo menos, deberían tener, todos los médicos de intención. Este otro
es el de mercurio, mucho más exacto. La toma de presión con el tensiómetro de mercurio es mucho más exacto. Este otro es el esfingomanómetro, pero de pie. Es el que utilizamos usualmente en el ámbito hospitalario. Este otro es para prácticas, para los estudiantes, para llevar a todo lado. El de mercurio podemos manejar solo que es de este tamaño, más aparatoso, más bulto, más difícil de transportar, y este otro de uso hospitalario. Pero ahora hay estos, los digitales. ¿Será bueno tomar con digitales? No son O sea, no está mal tomar la presión con un tensiómetro digital, no está mal. Pero la diferencia que puedes obtener entre el digital y el manual es hasta de 10 milímetros de mercurio, tanto en la sistólica como en la diastólica. Es igual que el glucómetro. Los diabéticos tienen un glucómetro, se pinchan el dedo y se controlan todos los días. ¿Ve? Entonces, el glucómetro solamente toma sangre capilar. La glicemia laboratorial es de sangre venosa. La diferencia entre la glicemia capilar y la glicemia de laboratorio igual varía hasta 10 miligramos por decilitro en el valor de la glicemia. ¿Nos sirve como parámetro? No sirve. No está mal. En el ámbito hospitalario ahora, bueno, no ahora, es algo de la época que estábamos con el COVID, cuando empezó el COVID no había vacunas, nada de 2020. Teníamos 30, 40 pacientes internados con COVID. Todo el mundo con miedo. Había que estar en el área COVID lo menos posible para evitar contagio. De los médicos que entrábamos a atender, de las enfermeras, de todo el personal. Así que se empezó a usar los tensiómetros digitales y se tomó como un parámetro. Les repito, no está mal, pero de preferencia utilizar el otro que es mucho más exacto. Este otro, que ven al medio, es para el dedo. En este orificio acá se coloca el dedo, aquí se mete el dedo. Y controla la presión, pero periférica. Ven en un capilar periférico. Y aquí nos muestra, ¿no? 141, 69. Y este otro, casero. Muchos han comprado ese tensiómetro de muñeca. ¿Qué arteria estará evaluando aquí? La arteria radial. Aquí se toma presión de la arteria radial. Aquí nos dice 128. Los tres de arriba son los ideales para tomar presión. Los tres de abajo nos sirven como parámetro. No está mal, pero mejor tomar con nosotros. Ahora, en medicina existen sociedades, asociaciones que han motivado clasificaciones y que nos ponen en conflictos. ¿Por qué estas tablas hay que aprender? Esta es la última tabla del 8º o 9º Consenso Internacional para la Hipertensión Arterial. Si lo buscan en internet, busquen así como Consenso Internacional para Hipertensión Arterial. No me acuerdo si es el 8º o es el 9º consenso, que indica lo que les decía. Presión arterial normal, sistólica menos de 120, diastólica menos de 80. Ese es el valor normal. O sea, presión arterial de 120-80 es patológico. Menos de 120-80 recién se considera normal. Se considera elevada, sistólica entre 120 y 129, y de la diastólica todavía hasta el valor de 80. Ahora, la hipertensión se clasifica en dos grandes grupos. Cuando diagnostiquen un paciente, para anotar en su historia clínica y es hipertenso, no solamente es poner hipertensión arterial sistémica, hay que poner el estadio. Estadio 1 o nivel 1, sistólica entre 130 y 139, diastólica entre 80 y 89. Ese paciente ya tiene hipertensión arterial sistémica estadio 1 o nivel 1. El nivel 2 o estadio 2, sistólica más de 140, diastólica más de 90.
cualquier valor en uno o en otro o en los dos, ya nos cataloga al paciente con hipertensión grado 2. Y hablaremos de crisis hipertensiva cuando el paciente tenga una sistólica de más de 180 milímetros de mercurio y una diastólica de más de 120 milímetros. Esta tablita es lo que ahora ustedes tienen que aprender. Sobre todo del naranja hacia abajo. Estos dos, nivel 1 y nivel 2, son los que van a necesitar para anotar como diagnósticos en sus historias. Bueno, ¿alguna pregunta de la presión, de la hipertensión? No estamos hablando de la fisiopatología de la hipertensión porque no es nuestro tema, pero a mí lo que me interesa es que sepan cómo tomar la presión y cómo interpretar los resultados. Esta tabla de aquí es la que interpreta. Esto nosotros manejamos. No se necesita ser cardiólogo super especialista para aprender esto. El médico general puede diagnosticar, catalogar, clasificar a su paciente y tratar. Solo sabiendo eso. Ahora, si tu paciente ya es un paciente que tenga complicaciones secundarias a la hipertensión, que tenga patologías secundarias, comorbilidades, ya, algo que se escapa de las manos del médico general, recién lo derivas al cardiólogo o al internista. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo les pregunto algo. ¿Por qué en el diagnóstico de un paciente hipertenso debemos anotar como hipertensión arterial sistémica? ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto poner en la historia clínica solamente hipertensión arterial? ¿Por qué tengo que poner el apellido de sistémica? Como estamos con barbijón, medio que no los escucho y se hablan bajito. Porque como sistémica abarca nivel general. Claro, el término sistémico significa todo el cuerpo. Pero la pregunta es, ¿por qué está mal colocar en el diagnóstico de la historia clínica solamente hipertensión arterial? ¿Por qué tengo que ponerle el apellido de sistémica? No, es para diferenciarla de otro tipo de hipertensión arterial. Hay otro tipo de hipertensión arterial. ¿Cuál es? Que no tiene nada que ver con esto. Hay otro tipo de hipertensión